Él vivía como un hombre invisible, olvidado por los días, los años y todos a su alrededor. En un asilo simple, su presencia era solo una más entre tantas. Pero lo que nadie sabía es que él ya había sido un héroe, alguien cuyas acciones salvadoras cambiaron el destino de muchas vidas. Sin embargo, todo el reconocimiento que merecía nunca lo recibió. Hasta que, un día, una joven pasante se cruzó con su pasado, y todo cambió. Su historia no solo tocaría corazones, sino que revelaría la verdad oculta de un hombre que, a lo largo de su vida, cargó solo el peso de sus recuerdos. Antes de comenzar esta conmovedora historia, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita. Así, no te perderás ninguna historia que tocará tu corazón y transformará tu visión de la vida. Vamos a emocionar y reflexionar juntos. Si estás listo para involucrarte, suscríbete ahora y comparte este viaje. La rutina en el asilo Horizonte de la Esperanza era tranquila, pero también marcada por la melancolía. Los días pasaban lentamente, como si el tiempo se arrastrara sin prisa, sin presiones. El lugar era sencillo, con paredes blancas que ya se habían desvanecido por el uso y pasillos anchos que parecían absorber todo el eco de risas y conversaciones que ocurrían allí. Pero una figura en particular parecía mantenerse distante de todo eso. En el rincón más silencioso del ala, el señor Oliveira, un anciano de cabellos canosos y mirada vacía, permanecía aislado. No encajaba entre los demás residentes. Mientras algunos pasaban las horas conversando, jugando al dominó o viendo la televisión, él se mantenía en un absoluto silencio. Acostado en un sillón viejo, con las manos entrelazadas, parecía más una sombra que un hombre de carne y hueso. Nadie sabía mucho sobre el señor Oliveira. Su presencia era silenciosa y poco invasiva, como si no quisiera ser notado, pero al mismo tiempo, parecía que estaba esperando algo que nunca sucedía. Era un hombre olvidado, sin visitas, sin cartas, sin llamadas telefónicas. La soledad era su compañera constante, y las personas a su alrededor rara vez lo recordaban. No hablaba mucho, ni parecía importar lo que sucediera a su alrededor, pero quien mirara más de cerca podría notar algo en sus ojos, una tristeza silenciosa, un vacío profundo. Tal vez era el peso de los años, o tal vez algo más. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie se atrevía a preguntar, era que el señor Oliveira llevaba dentro de sí una historia de valentía, sacrificio y heroísmo, una historia que al mismo tiempo había olvidado. Esa mañana, llegó una nueva pasante al asilo. Su nombre era Soledad, una joven llena de energía y entusiasmo. Estaba en su primera pasantía, aún inexperta, pero con un gran deseo de marcar la diferencia. Al llegar, Soledad fue recibida con sonrisas y saludos, y pronto se integró a sus funciones diarias de cuidado de los ancianos. Lo que la sorprendió, sin embargo, fue notar que uno de los residentes parecía completamente aislado, ajeno al entorno a su alrededor. El señor Oliveira siempre estaba en su rincón, inmerso en sus propios pensamientos, y Soledad no pudo evitar notar lo distante que parecía de todo y de todos. Curiosa, Soledad se acercó a él. No era normal ver a alguien tan cerrado, tan desconectado. Era como si viviera en un mundo paralelo, un lugar donde el tiempo ya no tuviera valor. Se presentó con una sonrisa amable, tratando de romper el silencio. «Hola, señor Oliveira, ¿cómo está hoy?» El anciano levantó los ojos, mirándola por un momento. Sus ojos, antes vacíos, parecían tener algo en su interior, algo que Soledad no podía descifrar. Sonrió tímidamente, pero no dijo nada. Estaba acostumbrado a ser ignorado, a vivir en un silencio que parecía haberse convertido en su prisión. Soledad, sin embargo, no se desanimó. Sabía que, detrás de esa mirada silenciosa, había algo más. ¿Tiene algo que contarme, señor Oliveira? Me encantaría escuchar su historia. Él permaneció en silencio, como si las palabras que ella decía fueran un idioma extranjero. Soledad se sentó a su lado y continuó, intentando suavizar el ambiente. Sé que debe ser difícil estar aquí, sin tener a nadie cerca. Pero a veces, hablar sobre el pasado ayuda a aliviar el corazón. La mirada del señor Oliveira se suavizó, pero siguió en silencio. Lo que Soledad no sabía era que, en ese momento, estaba tocando una herida antigua y profunda en el corazón del señor Oliveira. No quería hablar sobre su pasado. No quería revivir los recuerdos que lo acosaban, los recuerdos de un tiempo en el que había sido más que un simple anciano olvidado. Pero la joven, con su perspicacia y sensibilidad, había tocado algo que él guardaba dentro de sí desde hacía años.
la soledad que siempre había llevado y la falta de reconocimiento por todo lo que había hecho. No lo sabía, pero esa simple conversación podría ser el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. A lo largo de los días siguientes, Soledad continuó acercándose al señor Oliveira. Lo trataba con amabilidad y respeto, haciéndolo sentir menos invisible. Pero aún así, él se negaba a contar su historia. Era como si un velo de silencio lo envolviera, algo que no quería quitar, porque sabía que al hacerlo, abriría un pozo de recuerdos que no estaba preparado para enfrentar. Sin embargo, una conexión sutil comenzó a surgir entre los dos, una conexión silenciosa pero poderosa. Y Soledad comenzaba a percatarse de que había algo más en el señor Oliveira de lo que él dejaba entrever. Pero lo que Soledad no sabía era que, detrás del silencio del señor Oliveira, había un secreto guardado con tanto celo, que nadie jamás imaginaría. Estaba a punto de descubrir una verdad oculta que revelaría el pasado heroico de un hombre que, a pesar de todo, aún poseía el corazón de un verdadero héroe. En este video, la búsqueda de Soledad por la verdad comenzará, y descubrirá algo que cambiará su vida para siempre. Ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Has conocido alguna vez a alguien que parecía invisible, pero que en el fondo escondía un gran secreto? Comenta aquí tu opinión y comparte este video con quien necesite conocer el verdadero valor de cada historia. Y no olvides suscribirte para seguir los próximos capítulos de este emocionante viaje. Soledad despertó esa mañana con una sensación extraña. Era como si algo estuviera a punto de suceder, algo que aún no podía entender completamente. Los días en el asilo se estaban volviendo cada vez más tranquilos, pero con una pequeña diferencia. El señor Oliveira, el hombre que parecía vivir en un mundo aparte, comenzaba a abrirse, aunque de manera sutil. Ella lo observaba con más atención, intentando comprender su resistencia, tratar de entender por qué parecía cargar con un dolor tan profundo y, al mismo tiempo, una fuerza silenciosa que no lograba definir. La joven pasante no sabía exactamente por dónde empezar. Ya había hablado con varios otros ancianos, y sus pasados eran, en su mayoría, llenos de historias de vidas sencillas, pero bien vividas. Sin embargo, con el señor Oliveira era diferente. Sentía que había algo más oculto detrás de ese hombre de apariencia frágil y mirada distante. Algo que él había ocultado, algo que nunca quiso compartir con nadie. Fue cuando Soledad decidió, finalmente, investigar más a fondo. Registró el archivo del asilo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la vida pasada del señor Oliveira. Lo que encontró, sin embargo, la sorprendió de manera inesperada. Entre los documentos polvorientos y antiguos, había una hoja que mencionaba un nombre diferente al de señor Oliveira. El documento estaba desactualizado, pero el nombre y los detalles seguían allí, legibles y claros: Antonio Oliveira. La fecha de nacimiento coincidía con la edad del hombre en el asilo, pero el resto era impreciso. Lo más intrigante, sin embargo, era una mención vaga de distinción militar y héroe de guerra. La joven pasante no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que este hombre, el señor Oliveira, el anciano solitario que todos ignoraban, hubiera sido un héroe de guerra? Impulsada por la curiosidad y la necesidad de entender más, Soledad decidió que debía descubrir qué había ocurrido realmente. Sabía que para desenterrar la verdad tendría que abordar el tema con cuidado, respetando la fragilidad del señor Oliveira, pero también sabiendo que él estaba a un paso de revelar algo que podría cambiarlo todo. Esa tarde, se sentó al lado del señor Oliveira como siempre, pero esta vez con una intención diferente. Había encontrado una pizca de esperanza y quería tirarla, aunque eso significara desenterrar una parte dolorosa de su pasado. Señor Oliveira, comenzó suavemente, estuve mirando algunas cosas sobre usted. Encontré algo muy interesante en el archivo del asilo. Hizo una pausa, observando sus reacciones. Él levantó los ojos lentamente, sin prisa, y la miró con una mirada que mezclaba sorpresa y aprensión. El señor Oliveira parecía sentir la tensión en el aire. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Había algo en el aire, una energía diferente, algo que hacía que su alma se moviera, algo que despertaba recuerdos que preferiría haber dejado atrás. Usted fue mucho más que un simple anciano, continuó Soledad. Descubrí que fue un héroe, alguien que marcó la diferencia en momentos cruciales de la historia. ¿Por qué nunca habló de eso? Ella lo miró directamente a los ojos, sin miedo. El silencio entre ellos se volvió denso. El señor Oliveira no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron en los brazos de la silla en la que se encontraba. El peso de las palabras de Soledad,
parecía haberse caído como una piedra pesada sobre sus hombros. Sabía que esa joven estaba a punto de romper la pared que había construido a lo largo de los años, una barrera que lo protegía del dolor de revivir los horrores que había enfrentado. Después de una larga pausa, el señor Oliveira finalmente rompió el silencio. «Hice cosas que tal vez no entenderías», murmuró. Su voz estaba baja, casi inaudible, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera oírlo. «Fui alguien importante, pero no me enorgullezco de lo que hice. No sigas buscando, Soledad. No es una historia que nadie deba escuchar». Pero Soledad ya no podía retroceder. Sabía que había algo allí, algo que él quería enterrar, pero que al mismo tiempo deseaba compartir. Se acercó a él, con la calma y paciencia de quien entiende que, a veces, las palabras más difíciles deben ser dichas. «Señor Oliveira», dijo, «entiendo que tal vez sea doloroso, pero quiero escuchar su historia. Quiero saber por qué cree que nadie debe saberla». Sonrió con ternura, intentando mostrarle que no estaba allí para juzgarlo, sino para escucharlo y darle la oportunidad de finalmente ser oído. Fue entonces cuando, con una voz más firme pero aún cargada de emoción, el señor Oliveira comenzó a contar. Reveló que, en su juventud, había sido un soldado de élite durante la Segunda Guerra Mundial. Su verdadero nombre, Antonio Oliveira, fue reconocido por sus acciones valientes en misiones secretas. Pero lo que nunca le contó a nadie era que, durante una de las misiones más difíciles, tuvo que tomar decisiones que lo atormentarían por el resto de su vida. Salvó cientos de vidas, pero al hacerlo, perdió muchas de las suyas y se vio marcado por el sufrimiento. Después de regresar de la guerra, no pudo lidiar con los traumas, y con el tiempo, lo que antes fue un héroe se convirtió en un hombre olvidado. Soledad se quedó sin palabras. No imaginaba que el señor Oliveira cargara consigo una historia tan profunda y compleja. Pero ahora, lo entendía mejor. Sabía que esa revelación lo cambiaría todo para él, y para ella también. Había desenterrado algo mucho más importante que simples recuerdos de guerra. Había tocado el alma de un hombre que, durante toda su vida, sintió que no merecía reconocimiento. Pero, a pesar del dolor que había vivido, la historia de Antonio Oliveira aún no había terminado. Soledad, ahora sabiendo lo que él realmente había hecho, estaba a punto de transformar no solo su vida, sino también la suya. A continuación, comienza la jornada de reconocimiento y redención del señor Oliveira, y el impacto de sus acciones pasadas empieza a extenderse de una manera que él nunca imaginó. Ahora que descubriste un secreto tan profundo sobre el señor Oliveira, cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento crees que lo cambia todo en la vida de una persona? ¿Crees que las cicatrices del pasado pueden ser curadas? Deja tu opinión, y si tienes curiosidad por ver lo que viene a continuación, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir esta emocionante travesía. No te vayas. Soledad sabía que había dado el primer paso hacia un descubrimiento que podría cambiar la vida del señor Oliveira. Sin embargo, el camino por delante no sería fácil. La revelación de su pasado heroico parecía haber despertado una mezcla de emociones profundas en él: culpa, vergüenza y tal vez incluso algo de alivio. Pero Soledad también sentía que algo debía hacerse para que él recibiera el reconocimiento que merecía, algo que lo sacara de la sombra del olvido y lo trajera a la luz, donde finalmente podría ser apreciado y respetado. Lo que ella no sabía, y lo que pronto descubriría, es que la historia de Antonio Oliveira, aunque profundamente marcada por tragedias y sacrificios, también estaba a punto de entrelazarse con la vida de otras personas. Ella debía actuar con sabiduría, pero también con urgencia. El tiempo pasaba, y el señor Oliveira ya no tenía muchos años por vivir. Era un hombre mayor, con la salud debilitada por la edad y los traumas del pasado. Soledad sabía que debía ser rápida, pero, al mismo tiempo, sensible. Al día siguiente, tomó una decisión. Comenzaría a contar la historia de Antonio Oliveira, no solo a las personas en el asilo, sino también a la comunidad. Después de todo, él merecía ser reconocido antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que, para eso, necesitaba más que simples palabras. Necesitaba acción. Soledad comenzó conversando con el personal del asilo, hablando con los enfermeros, médicos y empleados, pidiéndoles que la apoyaran en la misión de dar un poco de dignidad y atención al señor Oliveira. Sabía que la mayoría de ellos, aunque comprendían la importancia de respetar a los ancianos, no sabían nada sobre su pasado, y eso los ayudaría a tratar al hombre con más empatía y respeto. Sorprendentemente, todos se mostraron receptivos y dispuestos a ayudar. La transformación comenzó de inmediato.
Antonio, hasta entonces invisible para todos, comenzó a ser tratado de manera diferente. Las enfermeras comenzaron a hablar con él con más cariño. Los demás ancianos comenzaron a mirarlo de una manera más atenta, como si finalmente comprendieran que había algo más detrás de ese hombre silencioso y recluso. Soledad sabía que no bastaba con cambiar la forma en que lo trataban dentro del asilo. El verdadero reconocimiento vendría de la comunidad. Comenzó a planear una forma de sacar a la luz la historia de Antonio Oliveira. Pensó en organizar un evento en el asilo, una especie de homenaje, donde pudiera contar su historia públicamente, para que todos supieran quién era realmente. Pero esa idea no sería fácil. Soledad sabía que muchos podrían pensar que una celebración tan grandiosa sería innecesaria para alguien como él. Después de todo, él ya era viejo, casi sin fuerzas. Pero ella estaba decidida a hacerlo, por más difícil que fuera. Sentía en lo más profundo de su corazón que él merecía ese reconocimiento. Él había dado su juventud, su valentía e incluso su paz interior en nombre de algo más grande, y ahora era el momento de que la comunidad entendiera la magnitud de su sacrificio. Mientras Soledad intentaba organizar todo, comenzó a notar un cambio en el señor Oliveira. Estaba comenzando a reaccionar de manera diferente ante los demás. Cuando alguien se acercaba a él, ya no apartaba la mirada. Su rostro, aunque aún marcado por la tristeza, comenzaba a suavizarse. Parecía estar comenzando a entender que, tal vez, su pasado, tan doloroso, aún tenía valor, y que, al revelarlo, podría finalmente encontrar la paz. Pero Soledad sabía que aún era muy reticente. No quería ser visto como un héroe. Para él, todo lo que había hecho parecía ser una carga, algo que quería olvidar. Había vivido con ese dolor durante tantas décadas que, ahora, era parte de él. Cuando Soledad intentaba tocarlo emocionalmente, él retrocedía, como si estuviera protegiendo algo muy preciado y frágil dentro de sí mismo. Fue entonces cuando, durante una conversación íntima en el jardín del asilo, él reveló otra faceta de su historia. No entiendes, Soledad. No hice lo que hice por gloria. No lo hice para ser reconocido. Simplemente hice lo que era necesario. Y vi lo que perdí, lo que todos perdimos. Miró las flores que crecían a su alrededor, como buscando consuelo en la naturaleza. Vi a mis amigos caer. Vi a personas buenas morir en nombre de algo que ni siquiera entendía en ese momento. Lo que quedó de mí fue un hombre roto, intentando sobrevivir. Soledad sintió un nudo en el corazón. Sabía que el dolor que él cargaba era más grande que cualquier reconocimiento que pudiera recibir. Pero también sabía que él merecía la oportunidad de ser escuchado, de ser visto, de ser reconocido como alguien que había sacrificado todo por un bien mayor. Aunque él no se considerara un héroe, era, sin duda, uno de los mayores héroes de la historia. En los días siguientes, Soledad continuó con su misión. Organizó el evento con mucho cariño, invitando a periodistas locales, médicos y todos los residentes de la comunidad. Preparó una presentación con la historia de Antonio Oliveira, un video que contaba su trayectoria, desde los momentos de valentía durante la guerra hasta el hombre solitario que se había convertido en el asilo. Quería que todos vieran al hombre detrás del silencio, al hombre que había sido olvidado por la historia, pero que ahora tenía la oportunidad de ser recordado. El día del evento llegó, y con él, una atmósfera cargada de expectativas. Soledad estaba nerviosa, pero sabía que ese era el momento decisivo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que, para Antonio Oliveira, ese momento significaba el comienzo de una nueva historia. La búsqueda de reconocimiento de Antonio Oliveira estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Pero nada sería tan simple como Soledad imaginaba. Aún en este video, el evento que organizó promete traer revelaciones aún más profundas, con un giro inesperado que nadie esperaba. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos héroes están invisibles a nuestro alrededor? ¿Cuántas historias de sacrificio y valentía permanecen enterradas en el olvido? Antes de continuar, piensa, ¿y si la persona a tu lado fuera un héroe sin saberlo? Si es así, ¿has reflexionado sobre cómo esto podría cambiar tu vida? No te vayas, porque la próxima parte de esta historia te sorprenderá y te hará ver el mundo de una manera diferente. El evento estaba programado para la tarde del sábado, y la comunidad alrededor del asilo estaba ansiosa. Soledad había hecho todo lo posible para asegurarse de que todo sucediera a la perfección. La decoración estaba impecable, con velas dispersas por el salón, flores frescas y una pantalla montada para la proyección del video.
Sentía el peso de la responsabilidad, pero también una renovada esperanza. El reconocimiento que el señor Oliveira necesitaba estaba a punto de ocurrir. Las primeras personas comenzaron a llegar, y Soledad las recibió con una sonrisa, aunque su nerviosismo era evidente. Sabía que el evento no era solo un homenaje. Era una oportunidad para que la historia de un hombre finalmente fuera escuchada, para que un héroe anónimo fuera recordado por todo lo que había hecho. Las sillas estaban casi todas ocupadas cuando Soledad se acercó al señor Oliveira, que estaba sentado en una esquina discreta, observando el ajetreo con una expresión seria. Parecía más tranquilo, tal vez por la familiaridad del ambiente o por el apoyo que Soledad le había brindado, pero sus ojos aún cargaban un peso inmenso. «Señor Oliveira», dijo ella, sentándose a su lado. «Sé que esto es difícil, pero hoy, finalmente serás visto como mereces. No se trata de un simple evento, es una oportunidad para contar tu historia al mundo. Todos necesitan saber lo grande que eres». Él no respondió inmediatamente, pero sus ojos brillaron por un momento, como si las palabras de Soledad hubieran tocado algo profundo dentro de él. Luego, con una voz suave, dijo: «Solo espero que, al contar mi historia, no me conviertas en algo que no soy. Solo hice lo que creí que era correcto en su momento, sin pensar en reconocimiento. Siempre traté de esconderme de lo que viví». Soledad tocó su mano, intentando consolarlo. «Nadie está tratando de convertirte en algo que no eres. Pero debes saber que tu historia importa. No se trata de gloria, sino de justicia, y mereces este reconocimiento. Tu valentía no puede ser ignorada». Mientras conversaban, las últimas personas entraron en la sala. Todos estaban ansiosos, pero también curiosos, sin saber exactamente qué esperar de ese evento. Algunos de los residentes del asilo estaban presentes, al igual que algunos familiares, pero el público en general, compuesto por personas de la comunidad, era el mayor foco de Soledad. A medida que la luz se apagaba suavemente y las primeras imágenes del video comenzaron a proyectarse, Soledad notó la tensión en el aire. El video comenzaba con imágenes antiguas de archivos militares, mostrando escenas de la Segunda Guerra Mundial. La pantalla grande mostraba fotos de un joven Antonio Oliveira, con su uniforme militar y una expresión de determinación. La narración comenzaba a contar su historia de valentía en el campo de batalla, describiendo cómo se destacó en una misión arriesgada para salvar a un grupo de civiles atrapados en una ciudad ocupada por el enemigo. Durante la guerra, Antonio Oliveira no era solo un soldado. Fue un hombre que tomó decisiones imposibles. Cuando todos a su alrededor temían, él dio un paso adelante, enfrentando la muerte de frente. Pero el verdadero precio que pagó por sus acciones no fue solo el dolor que cargaba. Fue el silencio y el olvido que encontró después del fin de la guerra. Soledad miró a su alrededor mientras el video continuaba. Las expresiones de los presentes variaban desde la sorpresa hasta el choque. Muchos estaban visiblemente emocionados, conmovidos por una historia que hasta entonces desconocían. Pero el impacto real de la narrativa aún estaba por llegar. El video seguía, pero cuando llegó a la parte más difícil, algo inesperado sucedió. Mientras la pantalla mostraba imágenes de un grupo de soldados, un hombre mayor, con una expresión muy parecida a la de Antonio Oliveira, apareció de repente en las imágenes. Era como si fuera el mismo hombre de carne y hueso, más joven, pero con la misma mirada profunda. Soledad se congeló. Esa imagen, esa figura, estaba segura de que no era una coincidencia. Era alguien que nunca había visto antes. Miró al señor Oliveira a su lado, y él estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de revivir una parte de su pasado que jamás imaginó compartir. Pero antes de que pudiera preguntar algo, el video continuó. La revelación fue hecha. El hombre en las imágenes antiguas no era solo un soldado cualquiera. Era nada menos que el propio hermano de Antonio Oliveira, un hombre que, según el mismo señor Oliveira, había perdido hace mucho tiempo durante la guerra. Y nunca supo que su hermano también había sido parte de la resistencia, ayudándolo en una misión de rescate sin que él supiera su identidad. El shock fue profundo. La sala quedó en silencio durante algunos segundos. Luego, como una ola, las reacciones comenzaron a propagarse. Algunas personas comenzaron a llorar, otras murmuraban palabras de sorpresa. Soledad miró al señor Oliveira, que ahora estaba completamente transformado. Las lágrimas caían de sus ojos, pero ya no parecía el hombre cerrado y recluso de antes. Parecía, por primera vez en muchos años, en paz consigo mismo. Él
Él nunca me lo contó, dijo el señor Oliveira, su voz quebrada por la emoción. Pasé toda mi vida pensando que estaba solo en esa lucha, y ahora, veo que mi hermano estuvo conmigo todo el tiempo. Soledad sintió una mezcla de compasión y tristeza. Sabía que ese descubrimiento traería sentimientos profundos y dolorosos, pero también sabía que, de alguna manera, Antonio Oliveira comenzaba a sanar sus heridas. Ya no estaba solo. Había encontrado la paz con el pasado que lo atormentaba. La sorpresa y la revelación en el evento generaron una ola de empatía por Antonio. Pero eso fue solo el comienzo. Soledad sabía que aún había mucho más detrás de esa historia y que, ahora, el verdadero viaje de sanación y reconocimiento apenas comenzaba. Poco a poco, las piezas del rompecabezas de la vida de Antonio Oliveira se iban encajando. Pero la verdad sobre su pasado, aunque dolorosa, aún no se había revelado por completo. En este mismo video, la comunidad comienza a reaccionar de formas inesperadas, y el señor Oliveira tendrá que enfrentar el mayor desafío de su vida. ¿Alguna vez te has sentido solo en una lucha, aunque sabías que alguien estuvo a tu lado todo el tiempo? ¿Cómo sería descubrir una verdad escondida durante tanto tiempo? Deja tu comentario abajo, porque la historia del señor Oliveira aún tiene muchos misterios. Y si crees que ya has visto todo, prepárate, porque lo que viene te va a sorprender. En los días siguientes al evento, Soledad notó un cambio palpable en el ambiente del asilo. Lo que antes era una comunidad tranquila y reservada, ahora estaba llena de una creciente curiosidad y un respeto renovado por Antonio Oliveira. Su historia, hasta entonces desconocida, se propagó rápidamente como fuego. Personas de afuera empezaron a llegar, algunas buscando conocer al héroe de guerra, mientras que otras querían escuchar la historia directamente de sus labios. Pero, a pesar de la atención y el cariño que lo rodeaban, Antonio luchaba contra emociones conflictivas. Nunca imaginó que el secreto de su hermano, esa parte de su vida que había guardado en lo más profundo de su memoria, saldría a la luz de manera tan impactante. El descubrir que su hermano había sido parte de la resistencia, ayudando en una misión sin que él lo supiera, lo dejó emocionalmente exhausto. Antonio sentía que, aunque el evento había sido necesario, el peso de lo que se había revelado estaba cayendo sobre él de forma inesperada. Soledad, que se había convertido en una gran amiga y confidente de Antonio, lo buscaba todos los días para hablar, pero él parecía distante. Sus palabras eran cortas y sus ojos a menudo vagaban, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Ella sabía que, aunque la revelación había sido un paso importante para él, el impacto emocional de lo que se había descubierto aún solo comenzaba. Los recuerdos y los sentimientos que Antonio había suprimido durante décadas estaban saliendo a la superficie con renovada fuerza, dejándolo aún más vulnerable. Esa mañana, Soledad decidió que era hora de actuar. No podía permitir que Antonio se ahogara en los recuerdos dolorosos sin rumbo. Al encontrarlo en el balcón del asilo, mirando el horizonte, le dijo: «Señor Oliveira, necesitamos hablar sobre lo que sigue. No podemos simplemente dejar estas revelaciones en el pasado. Usted merece más que eso». Antonio la miró con una expresión distante y dijo: «¿Qué merezco, Soledad? Ya he perdido tanto. No sé si hay algo más que pueda buscar ahora. No soy un héroe, solo hice lo que era necesario para sobrevivir». Soledad se acercó a él, puso su mano sobre su hombro y respondió con ternura: «Usted tiene que entender, señor Oliveira, que, a lo largo de su vida, fue mucho más que solo un soldado. Enfrentó los mayores desafíos de la guerra y luego los de la vida. Pero ahora es el momento de buscar la paz, no por el reconocimiento de los demás, sino por usted mismo». Él permaneció en silencio, el dolor aún reflejado en su rostro, y Soledad sabía que él estaba enfrentando un dilema profundo, un conflicto interno entre el hombre que quería ser y el hombre que el pasado lo obligaba a ser. Finalmente, Antonio habló: «Nunca me permití olvidar lo que ocurrió. Viví todos estos años como si el tiempo se hubiera congelado en la guerra. No sabía que había más que hacer, que mi historia podría tocar a alguien. Ahora, me siento vulnerable». Soledad comprendió el peso de sus palabras y decidió ayudarlo a encontrar un camino de sanación. Entonces le sugirió que conociera a alguien que podría darle la clave para entender mejor su viaje. Soledad organizó un encuentro con doña Lucía, una mujer mayor amiga de su hermano, que tenía una carta nunca entregada a Antonio. La carta, escrita poco antes de la muerte del hermano de Antonio, podría finalmente aclararlo todo. Doña Lucía apareció en el asilo en una tarde lluviosa, con ojos llenos de sabiduría. Al entregarle la carta a Antonio, él se quedó atónito,
pero la aceptó con manos temblorosas. Al leer las palabras de su hermano, sintió una paz extraña y profunda. El hermano, que se había apartado para protegerlo, agradecía y explicaba que, juntos, habían luchado por un propósito mayor. Al terminar de leer, Antonio estaba transformado. Miró a Soledad y a doña Lucía y dijo con una sonrisa: «Ahora entiendo». Soledad sabía que, al ayudarlo a enfrentar su pasado, le había dado a Antonio la paz interior que tanto buscaba. Ahora podía vivir sin el peso del pasado. Con la revelación del pasado de Antonio, comienza una nueva etapa en su vida. Pero no todos en su vida están listos para aceptar este cambio. A continuación, Soledad enfrenta desafíos inesperados mientras trata de asegurarse de que el legado de Antonio Oliveira no sea borrado. Tras la revelación de la carta y la aceptación del pasado heroico de Antonio, un sentimiento de paz comenzó a envolver el asilo. Ahora estaba rodeado por un tipo de atención diferente, más sincera, más respetuosa. Las palabras de su historia empezaron a esparcirse no solo entre los residentes del asilo, sino también en la comunidad a su alrededor. Algunos de los residentes mayores comenzaron a mirarlo con admiración, como si vieran en él algo más que un simple anciano olvidado. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar este cambio tan repentino. Entre ellos se encontraba doña Adelaide, una de las residentes del asilo, conocida por su lengua afilada y su escepticismo sobre todo y todos. Llevaba años viviendo en el mismo entorno, acostumbrada a la rutina tranquila, sin grandes alteraciones. Para ella, Antonio siempre fue solo un viejo callado, que se mantenía al margen de la vida, distante del mundo que lo rodeaba. Y no estaba dispuesta a ver todo eso cambiar, especialmente cuando se trataba de un hombre que, a sus ojos, parecía haber sido olvidado por una razón. A la mañana siguiente, después del gran evento de reconocimiento de Antonio, Soledad notó un cambio en el comportamiento de doña Adelaide. Mientras caminaba por los pasillos, la señora la llamó a un lado, en un rincón apartado del comedor. Soledad, comenzó ella con una mirada desconfiada. Ese hombre no es un héroe, lo sabes, ¿verdad? Todos esos elogios, todo esto que está pasando, no es más que una ilusión. Él no hizo nada que merezca tanto alarde. Soledad se sorprendió por sus palabras, pero mantuvo la calma. Ya sabía que algunas personas tardarían en aceptar la verdad. Sin embargo, doña Adelaide no solo cuestionaba el reconocimiento público de Antonio, ella estaba cuestionando su propia historia. Adelaide, tienes el derecho de cuestionar. Pero lo que no puedes negar es que su historia es verdadera, y él merece la oportunidad de ser recordado como realmente fue. Todos tenemos un pasado, y tal vez, como él, algunos de nosotros hemos ocultado cosas que no queremos enfrentar. Pero eso no borra lo que él hizo. La anciana sonrió irónicamente, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que él merece todo ese brillo? Lo vi durante años, Soledad. Él nunca hizo nada más que vivir a la sombra de su propio pasado. Y ahora lo pones en un pedestal como si fuera un dios. Dudo que realmente haya sido alguien de valor. El silencio quedó entre ellas por un momento, hasta que Soledad se acercó a doña Adelaide y, con una voz suave, le dijo: «No estoy aquí para crear íconos, doña Adelaide. Estoy aquí para darle a Antonio, y a todos aquí, lo que cada uno merece, el derecho de ser escuchado y comprendido. Y eso es lo que todos merecen. Incluso tú». Doña Adelaide se alejó con una mirada de desdén, pero las palabras de Soledad resonaron en su mente por mucho tiempo después. Nunca fue una persona fácil de convencer, pero tal vez, pensó Soledad, el tiempo fuera el mejor remedio para la aceptación. En los días siguientes, mientras la comunidad del asilo aún se encontraba inmersa en el cambio traído por la revelación de Antonio, Soledad se vio cada vez más decidida a continuar lo que había comenzado. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también entendía que el viaje de Antonio, y el de ella misma, no había terminado. El mayor desafío ahora era ayudarlo a construir una vida nueva tras tanto tiempo viviendo en el olvido. Doña Adelaide, por más que quisiera mantenerse firme en su opinión, no podía dejar de escuchar los susurros sobre Antonio. Las conversaciones entre los otros residentes, la forma en que él se volvió más abierto y accesible a todos, estaban cambiando la atmósfera del lugar. Aunque no lo quería admitir, algo en su corazón comenzó a cambiar. Tal vez estaba equivocada. Tal vez, después de todo, todos merecían una segunda oportunidad. Mientras tanto, Soledad se preparaba para dar un paso más. Sabía que la historia de Antonio necesitaba ser compartida con el mundo fuera del asilo. Él merecía ser más que un héroe local.
Merecía que el mundo supiera la verdad sobre él. Y para eso, comenzó a trabajar en un proyecto que involucrara su historia, una manera de darle el reconocimiento que siempre soñó, y también de enseñar a la comunidad la importancia de respetar la historia de cada persona, sin juicios. Sabía que eso requeriría mucho más que solo la aceptación de Antonio. Sería un trabajo para todos a su alrededor. Pero el tiempo ahora era su aliado. La historia de Antonio había tocado no solo a ella, sino a muchos otros. Y estaba decidida a hacer que todos entendieran el valor de ese hombre que, durante tantos años, fue olvidado. Al decidir revelar la verdadera historia de Antonio al mundo, Soledad enfrenta una batalla inesperada para conseguir apoyo. Pero su misión va más allá de solo reconocer al héroe en Antonio. En el próximo capítulo, veremos cómo lidia con la resistencia de algunos y con el apoyo inesperado de otros, mientras surge un nuevo desafío. La decisión de Soledad de compartir la historia de Antonio con el mundo no fue fácil. Sabía que no sería sencillo superar la resistencia de algunas personas, especialmente dentro del asilo, donde la rutina y los hábitos estaban profundamente arraigados. Pero la joven pasante tenía un objetivo claro: darle a Antonio el reconocimiento que él merecía. Para lograrlo, necesitaría más que coraje. Necesitaría la fuerza de su convicción y la confianza de aquellos a su alrededor. Soledad comenzó a trabajar en un plan para hacer que la historia de Antonio fuera conocida más allá de los muros del asilo. Sabía que la mejor manera de difundirla era a través de los medios locales. Después de todo, su ciudad ya conocía la historia de otros héroes, pero nunca había oído hablar de Antonio, un hombre que, a pesar de haber sido un pilar de fortaleza en momentos difíciles, había vivido en silencio durante décadas. La primera reacción a su plan, sin embargo, fue menos que optimista. Cuando Soledad fue a hablar con el director del asilo para discutir la posibilidad de escribir un artículo sobre Antonio y enviarlo a la prensa local, recibió una respuesta fría y distante. El director, un hombre mayor y tradicional, no estaba muy convencido de que fuera una buena idea. ¿Quieres convertir a un simple anciano en una especie de celebridad? Eso no tiene sentido, Soledad. La gente no se interesa por este tipo de historias. Quieren algo más impactante, algo nuevo, no la historia de alguien que ya vivió su vida, dijo él, frunciendo el ceño. Pero Soledad no se rindió. Sabía que detrás de esa indiferencia había un miedo a romper la tranquila rutina del asilo, un miedo a exponer algo que los demás no estaban listos para aceptar. Pero también sabía que, si no lo intentaba, nunca sabría el impacto que esta historia podría causar. Mientras tanto, Antonio, que había comenzado a abrirse más con sus compañeros del asilo, enfrentaba una batalla interna. A pesar de haber sido elogiado y respetado por su historia heroica, se sentía incómodo con toda la atención. No quería ser visto como un mártir ni como un héroe superior a los demás. Solo quería ser reconocido como alguien que, en el fondo, siempre quiso ser escuchado. Soledad se dio cuenta de esto. Él estaba en conflicto consigo mismo. Pero, al hablar con él, quedó claro que también sentía la necesidad de ver su historia compartida. Deseaba que los demás supieran quién realmente era, que el mundo supiera lo que había hecho, no para recibir alabanzas, sino para que su vida tuviera sentido. No quiero ser visto como un héroe, Soledad. Solo quiero que la gente sepa que fui alguien que hizo lo que pudo para ayudar. No hice nada grandioso, nada que merezca reconocimiento, dijo Antonio con una triste sonrisa. Soledad lo miró a los ojos y respondió: ya ayudaste, Antonio. Hiciste la diferencia en la vida de muchas personas. Tu historia puede inspirar a otros a hacer más, a hacer más. Mereces ser escuchado. Determinada a llevar adelante su misión, Soledad decidió organizar un evento dentro del asilo. Sería una tarde de celebración, un momento para que todos, incluidos los familiares de los residentes, supieran la historia de Antonio. Quería crear un ambiente acogedor, donde él pudiera ser reconocido de una manera más íntima, lejos de los reflectores de los medios. La idea comenzó a tomar forma. Soledad organizó una pequeña ceremonia, con una exposición de fotos y relatos sobre sus acciones durante la guerra, organizados por ella misma. Se aseguró de invitar a periodistas locales para que pudieran escribir sobre él. No era el gran evento que había imaginado inicialmente, pero era un comienzo. El día del evento llegó. Antonio, aunque nervioso, estaba presente, sentado entre los otros residentes, todos con los ojos puestos en él. Soledad, con una sonrisa tranquila, comenzó a narrar su historia, de manera simple y emotiva. Habló sobre lo que hizo, los sacrificios que había hecho por su nación y por los demás,
y como siempre se mantuvo en el anonimato, sin esperar nada a cambio. Cuando terminó, hubo un silencio. La gente estaba absorbiendo lo que acababa de escuchar, algunos emocionados, otros aún tratando de procesar la magnitud de todo lo que se estaba revelando. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Donna Adelaide, que siempre había sido escéptica, se levantó y, con los ojos llenos de lágrimas, aplaudió. «Estaba equivocada», dijo ella, con la voz quebrada. «Hiciste más de lo que pensé. Mereces todo el reconocimiento del mundo, Antonio». Las palabras de Donna Adelaide resonaron en el ambiente y fueron seguidas por una ovación creciente. Soledad sintió una ola de emoción invadir su pecho. Finalmente, lo había logrado. Antonio, el hombre que por tanto tiempo había sido ignorado, ahora estaba recibiendo la atención y el respeto que merecía. Pero el mayor reconocimiento llegó cuando los periodistas locales comenzaron a escribir sobre él. El artículo sobre su historia fue publicado en el periódico local, y pronto se extendió a otras regiones. Antonio finalmente fue recordado como el héroe que siempre fue, y la comunidad alrededor del asilo comenzó a ver a ese anciano de una manera completamente nueva. Cuando la historia de Antonio comienza a ser compartida con el mundo, él se enfrenta a una nueva vida, llena de desafíos y expectativas. ¿Estará preparado para la atención que ahora recibe? A continuación, veremos cómo enfrenta los nuevos obstáculos que surgen en su vida, y cómo Soledad continúa a su lado, ayudándolo a adaptarse a este nuevo capítulo de su historia. Lo que sucedió después de esa tarde tan emotiva fue algo que nadie en el asilo podría haber previsto. Antonio, el hombre que durante años había sido olvidado, ahora se encontraba en el centro de toda la atención. Las palabras de doña Adelaide, con su aplauso emocionado, marcaron el inicio de una nueva era para el viejo héroe. Pero aún necesitaba tiempo para ajustarse. A pesar de todos los elogios y el reconocimiento, la vida de Antonio nunca había sido sobre ser celebrado. Él solo quería ser visto, comprendido y, más que todo, respetado por quien realmente era. Soledad, como siempre, estaba a su lado, ayudándole a enfrentar cada nuevo desafío. Era curioso cómo, incluso con tanta atención, él aún se sentía incómodo. No estaba acostumbrado a las entrevistas, a los fotógrafos en su puerta, ni a las visitas de personas que hasta entonces ni siquiera sabían su nombre. Pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que esa atención no era solo sobre él. Era sobre todos los hombres y mujeres que habían vivido en el silencio, en las sombras, sin que nunca se reconocieran sus pequeñas grandes acciones. Poco a poco, Antonio encontró una paz que jamás imaginó. Comenzó a abrirse más a los demás, compartiendo sus historias con los residentes del asilo, con aquellos que, al igual que él, muchas veces vivían invisibles para la sociedad. Encontró en sus compañeros no solo compañía, sino también una red de apoyo y comprensión. ¿Y Soledad? Se sintió realizada. Su trabajo ya no se limitaba a ser solo una pasante en el asilo, se había convertido en la guardiana de la memoria de Antonio, alguien que creyó en él cuando nadie más parecía importar. La conexión que había creado con él no era solo profesional, era un vínculo genuino, de amistad y respeto. Sabía que, al ayudar a Antonio a encontrar su lugar en el mundo, también estaba ayudándose a sí misma a descubrir su verdadero propósito. El artículo sobre Antonio fue solo el comienzo. Su historia fue compartida en periódicos, programas de televisión locales e incluso en un documental que se proyectó en un festival de cine regional. La noticia de la vida de Antonio tocó a tantas personas. Los lectores, espectadores y oyentes ya no veían al anciano que vivía en el asilo como alguien alejado de la vida. Se convirtió en un símbolo de superación, humildad y coraje silencioso. Sin embargo, la mayor recompensa para Antonio fue algo que jamás imaginó: el regreso de sus antiguos compañeros de guerra. Hombres que él había ayudado en el pasado, y que ahora, años después, llegaron al asilo para agradecerle por su valentía. Lo abrazaron con lágrimas en los ojos, y finalmente, él se sintió como un verdadero héroe. Ellos sabían que lo que Antonio había hecho no solo era sobre la guerra, sino sobre la lucha silenciosa que había librado en nombre de algo más grande que él mismo. Pero, como todas las historias, esta también tuvo su final. Antonio, quien siempre había sido fuerte, comenzó a envejecer aún más, con pasos más lentos y manos más temblorosas. No obstante, estaba en paz consigo mismo. Sabía que su vida ahora tenía sentido. Había sido visto, escuchado y, finalmente, reconocido. Cuando llegó el momento de partir, lo hizo con una sonrisa serena en los labios, sabiendo que su historia de lucha y dedicación viviría,
resonando los corazones de todos los que lo conocieron. Y Soledad, con el corazón lleno de gratitud, sabía que había hecho la diferencia. También había aprendido, con Antonio, la verdadera esencia de la humildad y la fuerza interior. Él había mostrado que, muchas veces, los mayores héroes no son aquellos que gritan por atención, sino aquellos que, con sus acciones, dejan una marca indeleble en las vidas de quienes cruzan su camino. Al final de su vida, Antonio fue homenajeado con una ceremonia especial en el asilo, donde todos los residentes, empleados e incluso miembros de la comunidad se reunieron para celebrar su memoria. No fue una ceremonia de despedida, sino una celebración de una vida vivida con coraje, compasión y un corazón lleno de amor. La historia de Antonio es la prueba de que el verdadero heroísmo no siempre viene acompañado de aplausos y reconocimiento inmediato. A veces, los mayores héroes viven entre nosotros, callados, discretos, esperando solo a alguien que los vea, que los comprenda y que, finalmente, les dé la oportunidad de mostrar quién realmente son. Si te ha gustado esta historia de coraje, humildad y superación, no olvides dejar tu comentario abajo, compartir con tus amigos y, por supuesto, suscribirte para no perder los próximos videos emocionantes. Al fin y al cabo, todos tenemos historias que contar, y cada una de ellas merece ser escuchada. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima historia sea la tuya. Hasta el próximo video.